le dejo aquí las riendas de la reunión a Ryan y ya después yo intervengo. Perfecto, pues muy bien. Pues muy bienvenidos amigos a esta charla de esta noche. Es el primero de nuestra sesión del mes de septiembre. Es una charla que esperamos les vaya a ser muy interesante y quisiera presentar a nuestro charlista estrella de esta noche. El doctor Arturo Serrano Santoyo es doctor en telecomunicaciones, es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería del Sistema Nacional de Investigadores, es autor del libro La Brecha Digital, Mitos y Realidades, y es miembro de la Comunidad Bahá'í de México desde 1972. Tu micrófono, Ryan. Tu micrófono. Tienes tu micrófono apagado. Perdón, no sé qué sucedió que se apagó. Ok, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchaban o acabo de hablar todo esto sin que me escucharan? Solo lo Repítelo, último, no por escuchamos. favor. No te escuchamos. Solo lo último. Ahora te escuchamos. Oh Dios, esta unidad de la tecnología tiene sus retos, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Escucharon la introducción o no se escuchó nada? Ok, muy bien. No, nada. Nada, ok. Nada. Ok, perdón. Nada. Bueno, entonces, lo repito, perdón. De nuevo, el doctor Arturo Serrano Santoyo es doctor en telecomunicaciones, es miembro de la Academia Nacional de Ingeniería del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor del libro La Brecha Digital, Mitos y Realidades, y es miembro de la Comunidad Bahá'í de México desde 1972. Ahora sí, esperando que me hayan escuchado, le paso la palabra. Muy bien. Gracias. Adelante, Arturo. Muy bien, pues buenas noches a todos ustedes. Realmente es un privilegio para mí el poder compartir estas reflexiones, porque creo que son relevantes para lo que estamos ahora viviendo. La unidad se vuelve un elemento fundamental y se habla mucho de tecnología, estamos usando la tecnología. Y como dice el título, la unidad de la humanidad a través de la tecnología. Al final, en las conclusiones, le vamos a dar la vuelta. Realmente es cómo la tecnología va a contribuir, de cierta manera, a el establecimiento de la unidad. Pero eso lo vamos a ver a través de también sus opiniones y que podamos llegar a una visión unificada sobre el concepto que quiero presentarles. Bien, entonces les voy a explicar cómo lo tengo organizado. Primero vamos a tener una introducción para hablar sobre algunos aspectos de la unidad. Estos aspectos de la unidad son estudiados y analizados desde hace mucho tiempo y son la base fundamental de la revelación Bahá'í. Y tomo como fuente libros que fueron escritos hace más de 100 años, imagínense, hace más de 100 años esos libros fueron escritos, pero tienen una sabiduría y un caudal de conocimiento enorme. Sobre ellos quiero hacer la introducción para después que hablemos de la unidad, poder hacer una introducción a aspectos de la tecnología y después al final regresar a los aspectos de la unidad. De tal manera que vamos a hacer como un círculo. Vamos a empezar con la unidad, vamos hacia la tecnología y de la tecnología seguimos para encontrarnos con que la unidad realmente es el elemento fundamental para cualquier acción que se quiera a nivel individual o colectivo desarrollar en esta época, en la próxima. Muy bien, entonces esa introducción viene, como les decía a ustedes, a partir de publicaciones que realmente son un tesoro para toda la humanidad, pero en particular para la comunidad Bahá'í es algo fundamental y yo le llamaría que es el imperativo, es un imperativo el establecer la unidad de la humanidad para poder seguir avanzando. Eso es lo que dice el libro Fundamentos de Unidad Mundial, que es una recopilación de las charlas de Abdul Bahá entre 1911 y 1912. Fíjense lo que dice: la búsqueda de un principio de unidad capaz de ligar entre sí a los pueblos del mundo en una afinidad válida y creativa
es de un modo innegable la cuestión esencial que confronta la generación presente. Y yo creo que la generación de aquella época y la generación actual es el mismo reto esencial. ¿Cómo vamos a lograr mejores niveles de unidad? Entonces, se escribió hace más de un siglo a través de la introducción que hace Horace Holly a este libro de Fundamentos de Unidad Mundial, y realmente constituye solo un extracto de lo que escribe como introducción Horace Holly para darnos a conocer lo que Abdu'l-Bahá trajo en sus presentaciones en los Estados Unidos sobre varios conceptos sobre la realidad humana. Nos dice Horace Holly que la unidad es el encuentro y la unión de mentes y corazones despertados al nuevo sentido de conocimiento del destino de la humanidad. Es decir, conceptualiza la unidad no nada más como la conexión, el juntarse, sino que es cómo logramos encontrar un destino común, el destino común de la humanidad a través de un nuevo sentido para el avance de la sociedad. Es decir, no es solamente un pensamiento altruista el que nos podamos unir, sino se vuelve una necesidad fundamental e imperativa el lograr mejores niveles de unidad. Y si no se logra eso, precisamente lo que estamos viviendo ahorita es un reflejo del nivel de unidad, el que hemos logrado desarrollar hasta este momento, que realmente vale la pena destacar. Después, nos dice ya dentro del libro, voy a ir despacito sobre esta cita que está aquí. Esta cita nos la presenta Abdu'l-Bahá en ese libro, ya en parte de una charla que él dio. Dice, el mundo de la humanidad está experimentando una completa reforma. Fíjense qué interesante cómo en ese momento y cómo los conceptos que se manejan son tan actuales. Son realmente como si estuviera hablando en los momentos de hoy. Dice, las leyes de los antiguos gobiernos y civilizaciones están en un proceso de revisión. Ideas y teorías científicas se están desarrollando y avanzan para confrontar una nueva serie de fenómenos. Los inventos y los descubrimientos están penetrando campos desconocidos que revelan nuevas maravillas y los secretos ocultos del universo material. Las industrias tienen más vasto alcance y producción en todas partes. El mundo está sumergido en la angustia de actividades evolutivas que indican el paso de las viejas condiciones y la llegada de una nueva edad de transformación, que es lo que estamos viviendo. Y ahorita, cuando yo voy a hablar del mundo digital, voy a enfatizar sobre eso precisamente, que estamos viviendo una etapa de transformación como nunca habíamos tenido antes, desde el punto de vista tecnológico, que es el tema de esta plática. Y, como ustedes saben, Baha'u'lláh nos dice que la fuente fundamental de su revelación es la unidad del género humano. Y nos enseña que no importa cuánto avance el mundo humano en civilización material, es decir, científica, intelectual, él siempre estará necesitado, si del mundo, él siempre estará necesitado de virtudes espirituales y de las bondades de Dios. Es decir, podemos avanzar en lo digital, podemos avanzar en los nuevos desarrollos de inteligencia artificial, de realidad virtual, etcétera, etcétera. Todos esos grandes desarrollos tecnocientíficos, pero nunca vamos a poder limitarnos en esa cuestión de que estaremos necesitados de virtudes espirituales y de las bondades de Dios. Ese es el centro operativo de la vida cotidiana, más que solamente el uso de herramientas avanzadas. Bien, entonces, esta introducción la termino de esta manera. Dice, son tres conceptos, tres ideas interesantes, me parecieron que vale la pena reflexionar sobre ellas y revisitarlas. Dice, la unidad del género humano, que reconoce que todos están cobijados bajo la sombra gloriosa del Todopoderoso, nos dice que todos somos servidores de un solo Dios. Es decir, es el concepto de que hay un solo Dios. Dice Abdu'l-Bahá, la otra unidad es la unidad espiritual. Ella crea tal condición en la humanidad que cada uno hará sacrificios por los otros.
Y el más grande deseo será renunciar a la vida y todo lo que se relaciona con ella en beneficio del bienestar del otro. Es un sentido de unidad, de que des tu vida por el otro. Es la unidad espiritual. Y la tercera unidad es muy poderosa, porque dice Abdul Baha, es la unidad de las manifestaciones, o lo que nosotros llamamos en nuestro entorno la revelación progresiva, es decir, que las grandes luminarias espirituales que han venido a educar al mundo están unidas en su principio genérico. Y esa es la unidad divina, esa es la celestial y esa es la unidad radiante. Entonces, esos tres tipos de unidad son tres elementos fundamentales que son los que dan la estructura, la plataforma de nuestra revelación. El centro operativo de la revelación es la unidad. Entonces, por eso esta plática, al hablar de la unidad, requiere una introducción en la que se enfatice que este centro operativo es fundamental para el progreso humano. ¿Sí? Y, por supuesto, una vertiente de todo esto, una plática de eso sería el relacionar la unidad con la justicia, pero no es el momento. Me voy a quedar solamente hasta la unidad. Bien. Entonces, dejemos aquí la parte de la unidad y ahora vamos a hablar un poquito de la tecnología. Mucha gente piensa que la tecnología solamente está relacionado con cosas modernas, por ejemplo, con un teléfono, una computadora, etcétera, etcétera. ¿Sí? O un robot, lo que ustedes quieran, o un programa muy avanzado de computadora. Pero en realidad, la tecnología es todo aquello que, asociado a la necesidad del hombre, viaja con él prácticamente desde que el hombre es hombre. Y entonces, la tecnología, por ejemplo, es el lenguaje. ¿Sí? Una tecnología es el lenguaje porque nos permite llevar a cabo una función de comunicación. O sea, la tecnología no nada más es una herramienta física, es el lenguaje, es un programa de computadora, ¿sí? Es una casa, la casa es una tecnología porque nos permite habitar y desarrollar cosas a través de ella. Entonces, la tecnología y la sociedad han estado íntimamente ligadas desde que se inicia el desarrollo humano y mantienen una relación que se le llama en la biología simbiótica, es decir, nosotros siempre evolucionamos con la tecnología, siempre estamos interrelacionados los unos con los otros, no podemos separar la tecnología de la sociedad. Y entonces esta interacción da lugar a avances, pero también crea retos, crea brechas, desigualdades, dependiendo del contexto y de la realidad social en la que nos encontremos. Entonces, como definición, para irnos situando, la tecnología es un conjunto de instrumentos, recursos técnicos, procedimientos empleados en un determinado campo o sector. Y ahí viene un concepto muy importante. ¿Qué es información? Es un conjunto de datos procesados, organizados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento de un sujeto, de una colectividad o de un sistema que recibe dicho mensaje. Muy importante eso, porque ahora, entre paréntesis, vivimos en un mundo cuya economía es la economía de la información, por eso puse la definición de la economía. La economía es un sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país. Y estamos viviendo una economía en la actualidad que se basa en la información, en el valor de la información. ¿Sí? Y eso se traduce en una economía que después crea conocimiento. Y después ese conocimiento ya genera aplicación o sabiduría o algo, pero al menos la información y el conjunto de datos es lo que ahorita tenemos en la sociedad. Una cantidad de datos impresionante. Entonces, esas figuritas nos dicen que es una relación simbiótica, es decir, es inseparable. Si la separan, su realidad se cambia. ¿Sí? Entonces, la simbiosis es una asociación dinámica que establece interdependencia y que coevoluciona, o sea, van juntos generando su crecimiento en un sistema, en un ecosistema. Y no solamente se da en sistemas naturales, también se da en el arte. Por ejemplo, esta es una cuestión de un artista. Si ustedes le quitan el árbol, se le cae el pelo a esa persona y viceversa, ¿verdad? Si quitan a la persona, solo queda el árbol. Entonces, es una cuestión simbiótica, es que están de la mano, entrelazados. Y así es la tecnología con la sociedad, ¿sí? Pero más que la tecnología per se,
lo que ahorita impacta es su velocidad de cambio. Es lo que le llamamos el cambio tecnológico. Es decir, es rapidísimo. Esa es una cosa muy importante. O sea, en el contexto global, lo que está dándose más a conocer y ponerse en práctica es lo que se le llama el cambio tecnológico. Es decir, cómo la computación y la explosión de las comunicaciones impulsa otras áreas. La genómica, la nanotecnología, las ciencias de la salud, las ciencias de los datos, la inteligencia artificial, solo por mencionar algunas. O sea, es el cambio tecnológico. Eso es lo importante. No nada más es la tecnología, es cómo cambia rápido. Entonces, el efecto de ese cambio tecnológico da lugar a nuevos modelos de negocio. O sea, cómo se hacen los negocios ahora es diferente. Cómo se hace la educación ahora es diferente. ¿Ven? Se generan el cambio tecnológico genera nuevas maneras de proceder y uno de los modelos que se afecta más es el comportamiento humano. Eso es fundamental. Es decir, el cambio tecnológico afecta el comportamiento humano y cuando esas tecnologías no están bien enfocadas o encuadradas en lo que es la necesidad de la humanidad, se genera una dislocación, es decir, hay un desorden. ¿Por qué? Porque la tecnología no se pone en beneficio a la sociedad, se pone para ganar más dinero, para tener poder de un tipo o del otro. Entonces, eso es lo que dice Abdul Baha, lo que dijo en 1875. Fíjense, 1875 dice, considerad atentamente todos estos fenómenos variados de los que les he estado hablando, estos conceptos, este conocimiento, estos métodos técnicos y sistemas filosóficos, estas ciencias, artes, industrias e inventos, todos son emanaciones de la mente humana. Y la mente humana es un reflejo del espíritu. Y dice después, Abdul Baha, dice, el honor y la distinción de la persona consisten que de entre todas las multitudes del mundo se convierta ella en una fuente de bien social. Es decir, ese es el objetivo, que nosotros seamos una fuente de bien social, que no seamos realmente solamente conocedores del lado tecnológico por adquirir insumos, sino por ser una fuente de bien social. Ese es el secreto de la civilización divina, es la civilización a la que estamos aspirando ser. ¿Sí? Entonces, esta tecnología ha penetrado en la sociedad en todos lados. Penetra y sin darnos cuenta, entra silenciosamente, cambia estilos, maneras de operar. Ahora todo es móvil, inalámbrico, impacta en el entorno citadino, impacta en el entorno rural, impacta en todos lados. Entonces, y en todas edades. Estamos en un mundo en el cual ese cambio lo trae la digitalización a través de la globalización. Y entonces estamos en una sociedad que vive en red, somos una red. Vivimos en una sociedad ahora que está interconectada. Es un ejemplo de lo que estamos haciendo ahorita de eso. Vivimos en una sociedad en red, una sociedad digital. Entonces, al suceder esto, precisamente como todavía no existe un nivel de unidad básico, fundamental, existen brechas, o sea, divisiones que emergen porque la sociedad no comprende en forma cabal las implicaciones del cambio tecnológico y no las puede aprovechar porque las metas son metas que no son de carácter espiritual. Y entonces, aparte de aprovechar solamente la eficiencia y la rapidez que proveen estos dispositivos, a veces nos dejamos llevar y somos seducidos por las aplicaciones que en muchas ocasiones no solamente son innecesarias y aparte no contribuyen al desarrollo integral de la sociedad, sino son muy glamorosas, muy atractivas, pero realmente en esencia no contribuyen. Y para ello podría dar muchos ejemplos. Cuando habláramos de tecnología digital, por ejemplo, solamente voy a mencionar uno. El video de YouTube más visitado, por ejemplo, no corresponde a un video de educación o un video de celebrar la unidad del mundo, celebrar aspectos de naturaleza humana. Es a un individuo que baila muy bien. O alguien que es un muy buen artista y que ejecuta una función especial y genera una gran cantidad de dinero y de eso vive. Porque
el entorno está hecho de tal manera. Pero ahora, con lo que está pasando con la pandemia, dado que la comunicación, la educación, la salud están íntimamente relacionados a la tecnología, se forman brechas. Y entonces, lo cual es tal vez tema de otra plática, pero es muy importante que esas brechas van a impactar en el nivel de educación de nuestras próximas generaciones. Porque si, por ejemplo, tenemos grandes poblaciones que no tienen el acceso a este tipo de información como la que tenemos nosotros ahora, pues están más limitados, porque ya la educación ya no es presencial. Si, por ejemplo, no tienen acceso a la salud y solamente pueden ser atendidos vía remota a través de estos medios, pues también están limitados y a veces ni siquiera pueden ser eso, tener la opinión, una segunda opinión de algún doctor, de algún enfermero, lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas condiciones del nuevo mundo que estamos experimentando van a llevar nos van a llevar a brechas difíciles, en donde aquí el concepto de unidad va a ser fundamental para poder mitigar esas brechas que se están formando. Entonces, aparte de toda esta situación, tenemos grandes retos globales, que las pandemias es parte de ello, pero desafortunadamente no es lo único que vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar otras cosas para poder aprender de cómo trabajar juntos. Por ejemplo, algunos retos globales identificados son, ya dijimos, las pandemias, el cambio climático, la migración, la inseguridad en el mundo físico y la inseguridad en el mundo cibernético, la migración a las grandes ciudades, que es la urbanización, donde ya pronto el 70% de la población del mundo va a vivir en las ciudades, la pobreza que se ha incrementado durante la pandemia. No tenemos tiempo de hablar de ciertas cifras, pero la pobreza se ha incrementado en muchos lugares del mundo a través de este medio año que hemos ya experimentado de pandemia. Otra cosa fundamental es el debilitamiento de la estructura moral y espiritual, etcétera. Podríamos seguir con estos grandes retos globales. Aquí la foto muestra un barco que está transportando migrantes hacia un rumbo específico. Aquí la foto muestra un temblor acaecido en alguna parte y que también son por cuestiones de guerra y violencia. Aquí está cómo la gente vive hacinada últimamente cuando se van a vivir a las ciudades, etcétera, etcétera. O sea, los retos globales ameritan un cambio de posición respecto a lo que significa la unidad, que no es, como decía al principio, y como dicen los escritos que presenté, no es solamente el estar juntos, significa una concientización hacia el destino global de la humanidad. Y entonces, con todo esto que les platico, tenemos un nuevo escenario. Se acepta entonces que el nuevo entorno socioeconómico mundial tiene nuevos elementos de referencia y se forma una economía digital. Todo es digital. ¿Cómo hacemos los pagos? Lo hacemos digital. ¿Cómo aprendemos? Lo hacemos a través de los medios digitales. ¿Sí? ¿Cómo interactuamos? Los medios digitales. Entonces, está habiendo una globalización de las interacciones culturales, de negocios, educativas, políticas, y la reconstitución de un nuevo esquema de poder. Por ejemplo, los gigantes de las tecnologías de la información, que ahora les llaman GAFAM, que son Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, dominan la economía mundial. Por ejemplo, Apple es una compañía cuyo valor es, según los estándares norteamericanos, más de $1 trillón. Eso es mucho más que el Producto Interno Bruto de muchos países de Latinoamérica y del mundo. Es decir, las compañías, las que dominan el mundo digital, es el status quo del mundo digital, está dominado por, estos son los del lado del oeste, pero del lado del este están los chinos. Y así encontramos compañías similares, Baidu, Alibaba, Tencent, etcétera, etcétera. Entonces el mundo se ha polarizado, el mundo digital, entre un mundo del oeste y un mundo del este. Pero todos en búsqueda del control digital del mundo, porque es la economía, es el poder. Y no solamente tienen un poder económico, tienen un poder sobre la interacción humana.
¿Cómo accedemos a la información? A través de Google. ¿Cómo accedemos al entretenimiento? A través de Apple. ¿Cómo accedemos a la interacción? A través de Facebook. ¿Cómo accedemos a las compras? A través de Amazon. ¿Cómo accedemos a la elaboración de documentos? A través de Microsoft. Y están de una manera realmente controlando el desarrollo tecnológico del mundo. ¿Sí? Y ese es un dato que les va a parecer interesante. El tráfico de los datos explota. Anteriormente, hace unos, podría decir yo, unos de 5 años para atrás, cuando uno hablaba por teléfono, la voz, por ejemplo, era importante. Era más importante que los datos. Es más, los datos no eran tan importantes porque el teléfono no estaba diseñado para eso. Pero ahora, en el mundo de hoy y mañana, los datos son más importantes que la voz. De hecho, la voz se va en forma de datos. ¿Ven? De tal forma que este es una cosa muy interesante. La economía actualmente es una economía de datos. ¿Por qué? Porque es como si fuese el combustible, como fue el petróleo. Y el talento y las habilidades que se tienen sobre eso es como si fuese la moneda. Y entonces se está desenvolviendo una revolución que parece ser invisible, global, que parece no puede detenerse o evitarse, pero es muy poderosa. Está transformando la sociedad. Y entonces, un dato curioso, fíjense, el 90% de los datos actualmente en el mundo aparecieron en los últimos 2 años. Solo en los últimos 2 años apareció el 90% de los datos del mundo. Es una cosa impresionante de cantidad de datos. Y se pone en tela de juicio lo que significa un ser humano, porque como ahora hay una revolución que es de carácter cognitivo, que no nada más es ampliar la capacidad física de la persona, sino su capacidad cognitiva, se está, digamos, en controversia. ¿Qué tanto es ser humano? ¿Qué tanto es ser robot? ¿Qué tanto es ser máquina? Entonces, todos esos principios de carácter científico van a requerir de una conceptualización espiritual que gira al torno de la unidad para poder modelar de nueva manera todo esto que está sucediendo, que es una realidad. Y es una realidad inescapable. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el reto que se vislumbra? Una educación integral. Y como sabemos nosotros, la educación integral es, como su nombre lo indica, intelectual, espiritual, material. ¿Y cuál es la que estamos dejando atrás debido a todo este avance tecnocientífico? Estamos dejando atrás la educación espiritual, por lo que es urgente que en todos los niveles operativos, ejecutivos, se haga un análisis, una reflexión sobre lo que el servicio a la sociedad debe ser la base y el objetivo del desarrollo tecnológico. Es decir, cambiarlo, que no es la economía, es el desarrollo de la sociedad, el servicio a la sociedad, por lo que se pretende, a través de lo que últimamente estamos aprendiendo en el contexto de nuestras instituciones Bahá'í, que la transformación digital con base humana debe ser con base espiritual. Es decir, la acción social realizada en nuestras instituciones, en nuestras comunidades, debe ser una transformación con base espiritual. Y ese es el reto, uno de los retos que tenemos que enfrentar. Entonces, ven ustedes, estamos yendo a un mundo cada vez más inalámbrico. Hiperconexión, por todos lados hay conexiones. Estamos cambiando y evolucionando de lo que es el Homo sapiens, ahora el Homo connexus. ¿Sí? Si no estás conectado, ya no tienes acceso al conocimiento. Entonces, esa transformación, todos estos aspectos son fundamentales para poder detenerse a reflexionar sobre la naturaleza de una verdadera unidad en el mundo. ¿Por qué? Estamos experimentando que el mundo real y el mundo virtual, que es intangible como este, se están fusionando gradualmente. Es decir, el mundo virtual y el mundo real como que también otra vez se unen simbióticamente. Y hay una convergencia entre todas las ciencias. La biología es muy importante ahora para la pandemia, pero también los materiales, el comportamiento,
las tecnologías. ¿Ven? Ahora, el enfoque de la educación va a cambiar porque nos están obligando, con todos estos desarrollos, a que la educación se transforme de fondo. ¿Sí? Entonces, requiere un cambio de cultura, una transformación, la que estamos atestiguando mediante el uso generalizado y globalizado de las herramientas tecnológicas en los sistemas convergentes, y se está redefiniendo la interacción humana a un nivel que requiere ser estudiado con mucha profundidad y urgencia. Vamos muy rápido. De hecho, la pandemia nos obligó a detenernos, ¿eh? Íbamos rapidísimo, pero se detuvo. El proceso tecnológico se detuvo. Diría yo, gracias a Dios. ¿Por qué? Era imparable. ¿Sí? Los aspectos de que ahora, 6 meses después, se están dando a conocer, ya estaban por darse a conocer antes, a inicios del año, y ustedes probablemente oyeron de un ejercicio que se presentó y se hizo muy famoso hace unos días, de una empresa que se llama Neuralink. Esa empresa Neuralink está haciendo interfaces para que cuando se ponga en el cerebro, uno ya no tenga que utilizar la computadora, sino a través de esa interfase que se le implanta, mandar ondas cerebrales a una computadora y ya pueda la computadora ejecutar la acción. ¿Sí? Entonces esas interfaces se presentaron como práctica, Neuralink, y es una compañía del tercer hombre más rico del mundo, que es Elon Musk. ¿Eh? Pero lo importante es tener impacto tecnológico y de cierta manera impacto personal, pero se ha pensado en las implicaciones espirituales de todo esto. Por eso todo esto siento que va muy rápido y necesita reflexionarse. Y somos nosotros los que tenemos que detenernos a ver qué es más importante, la interacción humana, la relación espiritual que debemos tener como seres humanos en estos momentos de grandes necesidades de la población, porque está creando desequilibrios, ese avance tan rápido crea desequilibrios que si no se estudian a profundidad y se ponen algunas mitigaciones para detenerlos, nos enfrentaremos realmente a problemas gravísimos a corto plazo. Entonces, requerimos más enfocar en los aspectos humanos, los éticos y los espirituales que puedan balancear el absorbente, cautivante y omnipresente efecto de la tecnología digital. Pero la gente no lo ve. La gente lo ve maravilloso. Todo lo que está pasando está bien. Y sí es maravilloso, cierta manera. Pero también hay que ver sus implicaciones. Las implicaciones de cómo afecta el comportamiento humano, de cómo afecta en realidad la interacción humana, todo lo que está alrededor de solamente lo cautivador y que es importante en muchos casos, efecto de la tecnología. Y solamente a través de una conceptualización de la unidad y sus implicaciones para el establecimiento de un nuevo orden es como se va a poder lograr este balance. Mientras tanto, nosotros tratamos de influenciar y hacer lo que podamos nosotros de nuestras comunidades para que la tecnología no sea el centro, sino que sea la persona, la comunidad, la institución. Entonces, de particular interés actualmente, familias y maestros entiendan estas implicaciones del cambio tecnológico, porque las familias están ahora viendo cómo estamos haciendo la educación, qué está pasando con los jóvenes, cómo interactúan con las tecnologías. La pantalla se vuelve el elemento educador, la interacción con la pantalla, el contenido que da esa pantalla. Entonces, necesitamos discernir sobre cómo podemos esa tecnología poderla balancear y moderar para que no nos controle y nos manipule, sino sea al revés, que nosotros podamos controlar y manipular con la visión que tenemos de nuestra naturaleza espiritual. Entonces, tenemos la oportunidad de enfocar en los factores humanos, en los factores espirituales. La tecnología no es el fin para lograr un desarrollo humano integral. Lo importante es, como dice
Abdul Baha, el lograr la felicidad y la grandeza de la humanidad, el rango y la distinción, el placer y la paz de una persona, nunca han consistido en su riqueza personal, sino más bien en la excelencia de su carácter, su elevada resolución, la amplitud de su saber y su capacidad de resolver problemas difíciles. Eso lo dijo Abdul Baha hace casi 130 años, imagínense. Es un profundo concepto, y por eso ese libro del secreto de la civilización divina es un manantial de conocimiento, porque hay enfoque, él ve, como siempre decía, hay que ver desde el principio, hay que ver el fin, y aquí como que nos está diciendo, hay que ir para allá, de cómo desarrollar esa capacidad espiritual para que sea el centro operativo y después lograr utilizar las herramientas que están a nuestra disposición para el mejoramiento de la sociedad y no al revés. Yo, como decía un comunicólogo, hay que pasar de la torre de marfil, que es el glamour de la tecnología, a la torre de control, que es el control de la misma, para lograr que en realidad la tecnología sea un vehículo para la transformación social, la transformación que requerimos. Y ahí es donde la unidad juega un papel importante. Por lo que entonces, ahora regreso a la unidad. ¿Ven? La unidad y la tecnología. O sea, la unidad es fundamental y a través de la tecnología como una herramienta puede impactar en tener mejores niveles de unidad, pero no al revés. La tecnología nunca va a poder ser capaz de impactar en mayores niveles de unidad, pero sin embargo, un mayor nivel de unidad sí puede contribuir a que se use mejor la tecnología. Entonces, como que es un círculo, pero el centro, el corazón es la unidad. Y cómo esa unidad juega en nuestras vidas diarias. Que no es nada más, como les decía, un pensamiento etéreo de, pues estamos juntos. No, sino que es la concientización de cómo entablar esa relación de corazones para llegar a hacer un cambio social profundo, que es lo que estamos tratando de desarrollar en nuestro nuevo enfoque de desarrollo comunitario en nuestras comunidades. Y ya después viene la tecnología. Ahorita estamos aprendiendo, estamos cambiando, porque no podemos interactuar físicamente a través de estos medios tecnológicos. Sin embargo, tenemos que establecer un nivel de unidad y de conexión con la persona para que logremos utilizar la herramienta tan eficiente que es esa tecnología y de esta manera entonces encontrar el balance, la moderación en todos estos procesos de interacción humana. Entonces, estas son las reflexiones que les presento en esta ocasión y espero puedan ser de su atención y contribuir de una manera humilde a poder analizar el efecto que todo esto tiene para ustedes, para sus familias, para nuestras comunidades. Entonces, le paso el micrófono a Ryan por si él quiere coordinar la participación de algunas opiniones, comentarios, quejas de los amigos. Muy bien, pues ahorita se abre la sesión. Arturo, muchísimas gracias antes que nada por esta presentación, estuvo realmente fascinante. Se abre ahora un poco las preguntas. Hay una pregunta que me hacen que, ¿por qué comenta que se detuvo la tecnología? O sea, ¿y a qué se refiere con esta cuestión de la tecnología que se detuvo y cosas que aparecieron? Me refiero, antes de la pandemia, el ritmo tecnológico era avasallador. Se tuvo que detener un poco porque no nos quedaba otra más que la transformación que trajo la pandemia en el trabajo,
que es otro tipo de análisis. El trabajo ha estado cambiando. ¿Sí? O sea, el trabajo, ya la manera de trabajar ha sido diferente. Y, por ejemplo, el ritmo que llevaba la inteligencia artificial es un ritmo impresionante, que se detuvo un poco, ya está tomando su nuevo ritmo. ¿Sí? A eso me refiero. No es que se detuvo y se acabó, no, sino se tuvo que detener y la pandemia nos ha ayudado a poder entender que realmente hay que reflexionar más a fondo sobre esos desarrollos y cómo realmente ponerlos al servicio del bien social. A eso me refiero. No se han detenido de que ya se acabaron, no, sino se detuvieron porque la pandemia nos detuvo a todos. La pandemia paró muchas cosas, pero está empezando a retomar. De hecho, ojalá y estos desarrollos tecnológicos tan acelerados, por ejemplo, en la salud, que están siendo muy importantes en la búsqueda de una nueva vacuna y de nuevas curaciones, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Ojalá y estas nuevas tecnologías se apliquen para mitigar los efectos de la pandemia, los efectos del cambio climático, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, los grandes problemas como la migración, los grandes problemas que se avecinan de la urbanización, etcétera, etcétera, son cosas que se van a tener que ver en otro nivel. Ok, perfecto. Muy bien, aquí hay otra pregunta que dices que ¿cuáles consideras que van a ser los siguientes pasos que va a dar la humanidad después de esta contingencia? Bueno, como se dicen los escritos, hay fuerzas, ¿no? Por ejemplo, en la fe Bahá'í se nos dice, Shoghi Effendi nos habla de fuerzas que aparecen, ¿no? Son una fuerza constructiva y una fuerza que no es constructiva. La fuerza constructiva, mucha gente está pensando en cooperar más. Nosotros siempre hablamos en el entorno Bahá'í de la cooperación, más que la competencia. Y se ha visto un nivel de cooperación impresionante en lograr que se genere una vacuna a corto plazo. Eso es muy importante. Por otro lado, ha habido desigualdades y se han presentado cuestiones de racismo, se han presentado cuestiones de malentendidos, de desigualdades, que han aparecido con base a precisamente no entender nuestra relación humana. De tal forma que yo espero que la pandemia sea un elemento de aprendizaje para aprender cómo podemos interactuar mejor como humanos. O sea, es un momento en el cual decimos, esto está pasando. ¿Qué es lo bueno que podemos aprender de este proceso? Porque ustedes han estado presentes con la guía que tenemos del Centro Mundial, donde se nos dice que esto no termina aquí. Es un proceso que la humanidad está siguiendo, donde está aprendiendo a enfrentar sus grandes retos. Y esos grandes retos no se van a acabar hasta que la unidad no sea firmemente establecida. Por eso es tan importante ese concepto de la unidad. Si la unidad no está firmemente establecida, no vamos a poder enfrentar con suficiente madurez los retos que se están presentando. A eso me refiero. Okay. Perfecto.